Continuando con el tema 5, ya aquí vamos entonces a realizar y a tener en cuenta todos los contenidos para la formulación de las medidas de mitigación y adaptación. Lo que vamos a desarrollar en este tema son estos elementos: la definición de las normas, que ya lo vimos en un primer capítulo de este módulo. Luego vamos a ver, pero pues yo les voy a mencionar cuáles son las normas que se tienen que tener muy en cuenta para la formulación de las medidas de mitigación y adaptación, y adicionalmente nuevamente aclarar la definición de los términos mitigación y adaptación en el contexto de cambio climático. En la segunda parte pues vamos a ver muy grosso modo lo que es la gobernanza en la formulación de medidas de mitigación y adaptación, y mediante un esquema pues vamos a explicar cómo se puede incorporar esta gobernanza en la formulación de estas medidas. Y en el tercer punto vamos entonces a trabajar la metodología para la formulación de las medidas de mitigación y adaptación. En la primera parte, de donde podemos nosotros tener unos referentes para la identificación de medidas, cómo estas medidas debemos adaptarlas al territorio. Entonces hay que hacer un trabajo de selección de medidas. Posteriormente, una priorización de medidas con participación interinstitucional e intersectorial, lo cual nos garantiza que exista una verdadera gobernanza de cambio climático. La priorización por parte de paneles expertos, que es fundamental, ya que ellos pueden orientar con sus conocimientos técnicos las medidas de mitigación y adaptación que deben ser incorporadas en un territorio a partir de los resultados del diagnóstico en los elementos que se manejan dentro del cambio climático, para finalmente entonces conocer cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta en la formulación de estas medidas de mitigación y adaptación. Entonces ya vamos a entrar un poco entre la definición de normas y conceptos de medidas de mitigación y adaptación. Recordemos que ya se hizo oficial la expedición de la ley 1931 del 27 de julio del 2018, la cual establece directrices de cambio climático para el país. Igualmente tenemos el decreto 298 de 2016, el cual establece la conformación del Sistema Nacional de Cambio Climático, y también este debe ser articulado con el contenido de la ley 1523 del 2012, que es la ley que aprueba la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y el contenido del decreto 1077 de 2015, principalmente en lo relacionado al decreto 1807 del 2014, que es la incorporación de la gestión de riesgo en el ajuste de los instrumentos de planificación de ordenamiento territorial. Entonces, básicamente son como las normas que deben enmarcar la formulación de las medidas de mitigación y adaptación. Obviamente la ley 388 del 97 de ordenamiento territorial, la ley 1454 de 2011, que es la de ordenamiento territorial, la 388 de desarrollo territorial. Bien, entonces continuando ya la explicación y la aclaración entre las diferencias de los términos mitigación y adaptación. Según el IPCC, la mitigación es la aplicación de políticas destinadas a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros de carbono. En la ley 819 de 2018 encontramos que también hace relación a cualquier tipo de actividad que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero o a través de captura de carbono que llevan a cabo los bosques. Esto entonces lo conocemos como mitigación. Y adaptación son aquellas iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. También se puede considerar como la capacidad de adelantar acciones preventivas para adaptarse y recuperarse en corto tiempo de los efectos, impactos de la variabilidad climática y sus extremos. Entonces aquí perfectamente podemos revisar que la adaptación hace relación su efecto
de estas medidas es aumentar la capacidad de resiliencia y el efecto de las medidas o acciones de mitigación es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como el desarrollo productivo, económico y social bajo en carbono. En el punto de gobernanza de la formulación de medidas de mitigación vamos a explicar un poco, según el plan integral de adaptación de cambio climático del norte de Santander, cómo es que está definida y cómo está incorporada dentro de todo el ejercicio de planificación de cambio climático. Entonces tenemos inicialmente que se deben contemplar como la gestión de acciones de cambio climático de un gobierno vista desde un gobierno en múltiples escalas y que para que se pueda cumplir deben incorporarse lo que son los sectores privados, la sociedad civil, la academia, y también se debe tener en cuenta toda la organización que existe de cambio climático y los lineamientos que se dan desde la gobernabilidad del cambio climático a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, lo cual genera la construcción colectiva de un plan de cambio climático territorial. Pero recordemos que no solamente es la construcción y la formulación, también aquí hay que tenerse en cuenta la ejecución y el cumplimiento de las medidas de mitigación y adaptación que están integradas dentro de estos planes de cambio climático territoriales. ¿En qué etapas del plan? Recordando un poco, esto es como para mencionarles un estudio de caso y en esta oportunidad pues el estudio corresponde a la formulación del Plan Integral de Adaptación de Cambio Climático del Norte de Santander, donde se logró en cada una de sus etapas tener en cuenta acciones directas de la gobernanza del cambio climático. En el aprestamiento pues se hizo la identificación y caracterización de actores sociales y la recopilación y análisis de información existente. En el diagnóstico se trabajó la cartografía social, la participación en la caracterización hidroclimática y la estimación del riesgo climático, así como la validación de los escenarios de simulados y proyectados de cambio climático en el departamento y en las regiones, y la identificación de las medidas de mitigación y adaptación con participación intersectorial e interinstitucional. En la formulación ya de estas medidas se pudo también conservar la gobernanza del cambio climático, donde participaron todos los sectores y todos los actores e instituciones del departamento, en la priorización de las medidas de mitigación y adaptación, en la propuesta de las funciones del comité y acciones dentro de este comité técnico interinstitucional intersectorial del norte de Santander, que es un órgano que se creó para poder garantizar la gobernanza de cambio climático del Plan Integral del Norte de Santander, y a su vez esto se convierte en una estrategia de gestión, la cual el objetivo principal es que representantes de diferentes instituciones y sectores sociales y productivos del desarrollo del norte de Santander participen tanto en la construcción colectiva del Plan Integral de Cambio Climático como en la ejecución del componente programático, que es el que contiene la formulación de las medidas de mitigación y adaptación, no solo en la ejecución, también en el seguimiento y evaluación del cumplimiento de estas medidas, la identificación de las acciones y la formulación de perfiles de proyectos. Identificación de medidas. Entonces aquí vamos a revisar cuáles son los referentes nacionales que se deben tener en cuenta para esta primera parte de identificación de medidas. Ya esto como un subíndice de la metodología para la formulación de las medidas de mitigación y adaptación.
Entonces tenemos un referente que es la hoja de ruta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Cambio Climático, así como la Política Nacional de Cambio Climático. Aquí podemos contener unas baterías de medidas de mitigación y adaptación que pues vale la pena consultar, revisar y mirar cómo dentro del contexto del territorio pueden ser incorporadas. Los planes territoriales y los planes sectoriales también es muy importante que se revisen los diferentes planes territoriales que ya tiene el país formulados, principalmente como Norte de Santander pertenece al nodo nororiental junto con el departamento de Santander. Santander ya tiene formulado su plan territorial, entonces es bien importante que remiremos la articulación que debe existir entre las medidas de adaptación y mitigación de Norte de Santander y Santander para que se conserve también una unificación de criterios en el momento de hacer gestión de proyectos que están contenidos dentro de las medidas de mitigación y adaptación. Los planes sectoriales es otro insumo importante para tener una primera batería de medidas de mitigación y adaptación. El portafolio NAMAS, que es el que contiene pues todas las medidas de los planes sectoriales. La tercera, comunicación de cambio climático. La herramienta web Acción Climática, aquí pues sugiero que se haga una detallada revisión de esto y frente a la toma de la decisión si se puede o no implementar estas medidas de mitigación y adaptación en el territorio, los planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, los planes municipales de gestión de riesgo de desastre, los planes de desarrollo municipal. Estos instrumentos de planificación, pues son componentes programáticos, definen unos programas y unos proyectos que pueden convertirse en acciones para que se cumplan las medidas de mitigación y adaptación. Posteriormente, entonces, tenemos la selección de medidas. En la primera hicimos ya la identificación de medidas. Esto nos genera unos listados de posibles medidas de mitigación, todas ellas organizadas. Recordemos en cada uno de los 5 ejes estratégicos que ya vimos, que tiene la Política Nacional de Cambio Climático. Esto sumado ya a estas variables, los resultados de diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo, la contextualización regional con los instrumentos de planificación nos permiten entonces a partir de ese listado de medidas de mitigación y adaptación contextualizar, ¿cierto?, en el territorio de los departamentos y categorizar en cada una de las 5 líneas estratégicas lo que son las medidas de adaptación y mitigación. Entonces, todas ellas se van a establecer de acuerdo a la denominación y a su contenido, ya sea en la de desarrollo rural, en la de desarrollo urbano, mineroenergético, infraestructura, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Todas estas líneas estratégicas, el propósito fundamental es aumentar la resiliencia y tener una producción social o un desarrollo social, económico y productivo bajo en carbono. Después de haber hecho la selección de las medidas, se someten a consideración mediante unos talleres donde se convocan los diferentes representantes de instituciones, del sector productivo, del sector público y del sector privado para que participen en la priorización de medidas de adaptación y mitigación. Entonces, se utilizan unos criterios para poder calificar la medida, la importancia de la medida de mitigación y su implementación en el territorio. Entonces tenemos estos criterios: la urgencia de la medida, la flexibilidad, impactos positivos, los cobeneficios ambientales, sociales y económicos que pueda generar la implementación de la medida, la capacidad instalada que pueda tenerse en el territorio para su implementación y la compatibilidad con marcos normativos. Son, entre otros, los criterios que se pueden tener en cuenta para poder hacer la priorización
de las medidas de mitigación y adaptación en el territorio. Posteriormente a tener ya el resultado de esa priorización de medidas de mitigación y adaptación con participación intersectorial e interinstitucional, debe someterse al panel de expertos para que junto con ellos pues ya se haga una nueva priorización, obviamente teniendo en cuenta los diferentes criterios definidos. Ya la suma de los dos ejercicios entonces nos va a dar el resultado final, que es la priorización de las medidas de mitigación y adaptación. Posteriormente a generar ese listado de medidas de mitigación y adaptación priorizadas, se procede a formularlas, y dentro de los elementos que debe contener la formulación de cada medida se proponen los siguientes: cada medida tenga su objetivo, su descripción a qué corresponde, el alcance geográfico, el objetivo de adaptación o mitigación que se propone, articulación con procesos y políticas existentes, acciones a corto, mediano y largo plazo que se pueden convertir en proyectos, población beneficiada, los cobeneficios económicos, ambientales y sociales. Aquí les comparto también un anexo que es de las metodologías de cobeneficios de acciones de mitigación de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuáles son las entidades líderes que van a gestionar la implementación de la medida de mitigación y adaptación, los indicadores de gestión, de impacto y de producto. También les comparto una batería de indicadores para que ustedes en el momento de hacer el reconocimiento de las medidas de mitigación y adaptación que se proponen en el Plan Integral de Cambio Climático Norte de Santander puedan tener su referente, y cuáles pueden ser las posibles fuentes de financiación que se identificaron a partir de un manual de financiación del Departamento Nacional de Planeación. Bien, entonces con esta presentación del tema 5 del módulo que corresponde a la formulación de las medidas de mitigación y adaptación, espero haberles dejado pues la información correspondiente a todo el marco normativo a nivel internacional, nacional y regional que se debe tener en cuenta para el tema de cambio climático, el marco conceptual, el cual nos permite a nosotros aclarar y diferenciar algunos términos que son utilizados dentro de cambio climático, y pues también lo que corresponde a la incorporación de cambio climático en la formulación, ajuste de los planes de ordenamiento territorial, y finalmente pues la metodología ya para formulación de las medidas de mitigación y adaptación. Les recomiendo que descarguen los anexos que les estoy dejando, que son pues material muy importante, y es un ejercicio bastante detallado, muy responsable y muy juicioso de poder entregarles a ustedes, a todos los participantes, esta información para que en el momento en que se puedan hacer ajustes a los planes integrales, tanto sectoriales como territoriales de cambio climático, se tengan los conocimientos y los elementos suficientes para tomar decisiones frente a la formulación de las medidas de mitigación y adaptación de cambio climático. Muchísimas gracias por su atención, invitándolos entonces para que participen del ejercicio individual que se va a dejar, que es un tema para discusión en un foro, y un ejercicio también de trabajo colaborativo en el cual les voy a entregar una matriz para que por cada uno de los grupos se puedan identificar en el marco de unas medidas de mitigación y adaptación cuáles podrían ser las posibles acciones que desde sus instituciones donde ustedes laboran, o desde sus territorios, desde su barrio, desde su vereda, desde su municipio, pueda implementarse dentro del marco de la medida de mitigación y adaptación que ustedes puedan seleccionar por cada uno de los grupos. Entonces, este va a ser el ejercicio tanto individual como colectivo. El individual corresponde en participar del foro, y el colectivo entonces va a revisar y a tener en cuenta
el aporte de las acciones en cada una de las medidas de mitigación y adaptación. La matriz yo se las comparto para que ustedes puedan evidenciarla. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta pronto.